Hola, Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo en Cristo, Armando García, desde el Ministerio Redes, aquí en Caguas, Puerto Rico, donde publicamos semanalmente contenido en diversas plataformas en las redes sociales. Esta semana estaremos hablando un poco de las virtudes del Espíritu, esas virtudes espirituales o frutos que produce el Espíritu Santo en los creyentes y su importancia en nuestra vida y la relevancia, ¿verdad? En nuestra relación e interacción con otras personas, especialmente en esto del discipulado, en esto de hacer discípulos, ¿verdad? De alcanzar a vidas, ¿verdad? Que no conocen el Evangelio. Dice Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Dice en la traducción en lenguaje actual, estaré leyendo, dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Estas virtudes espirituales, producto de la iluminación, ¿verdad? Del Espíritu Santo, porque no es producto del deseo de voluntad humana. Uno, ¿verdad? Desde su propio ser, no es esto necesariamente lo que uno desea. Uno desea quizás otras cosas que alimenten quizás, ¿verdad? Nuestra forma de ser o nuestra proyección hacia los demás. Pero el Espíritu Santo nos mueve a desarrollar estas virtudes que son hermosas, que dan testimonio profundo y dejan en el prójimo un sabor exquisito, un sabor a presencia de Dios. Y destaco de estas virtudes, ¿verdad? Todas se relacionan, todas son bien necesarias y todas son muy poderosas porque las utiliza el Señor como herramientas para bendecir al prójimo. De ellas menciono un poco la paciencia. Como creyentes, especialmente en esto de hacer discípulos, tenemos que tener paciencia. Paciencia con el prójimo. Vivimos en el mundo y el mundo es mundo. Tiene su propia manera de pensar, sus propios paradigmas. Nosotros tenemos un tesoro que queremos compartir, pero hay que ser pacientes y tener la sabiduría de Dios para compartir adecuadamente y efectivamente, accurate, este tesoro que es el Evangelio. Número uno, respetando al ser humano y su capacidad de pensamiento y de análisis crítico, ¿verdad? Y de llegar a sus propias conclusiones. Nunca se debe imponer el Evangelio, no es necesario. Esto es un tesoro que enriquece la vida. Y cuando el ser humano prueba y gusta lo bueno que es Dios, el Espíritu Santo convence esos corazones y esa alma necesitada de Dios será saciada. Pero si forzamos, ¿verdad? Una llave abre una cerradura, pero una llave que no corresponde, mm, hay que forzar la cerradura. El Evangelio no hay que forzarlo, hay que, ¿verdad? Con las virtudes espirituales compartirlo con paciencia, especialmente con las personas que no son creyentes, tienen una forma de pensar distinta. En ocasiones uno ve a muchos creyentes en estas discusiones sobre temas sociales, sobre temas, ¿verdad? Sobre algún tema específico y como que queremos imponer, ¿verdad? Al mundo nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es un gran tesoro que Dios llevará a los corazones en el momento apropiado. Y si seguimos practicando el bien,
sin desmayar, con paciencia, sin mirar a quién, aunque piense diferente, aunque sea distinto. Si seguimos practicando el bien con paciencia, amor y misericordia, con estas virtudes, vivimos en paz con todos, somos amables, tratamos bien a los demás independientemente de si piensan o no como nosotros. Porque el mero hecho de que una persona no acepte de momento el Evangelio o no acepte, ¿verdad?, lo que exponemos o no crea en nuestros dogmas, ¿verdad? Si seguimos con paciencia y con amor tratando a ese ser humano con dignidad, con respeto, ese testimonio es poderoso. En su momento lo utilizará Dios en su soberanía, en el tiempo de Dios. No son nuestros tiempos. Los tiempos de convencer las conciencias no están en la voluntad humana, no son prerrogativas nuestras, le pertenecen a Dios. Y es el Espíritu Santo quien es un caballero, respeta la voluntad del ser humano, quien con esa gracia irresistible toca el alma, la vida y el corazón del ser humano. Todo ser humano tiene una necesidad de Dios. Hay un vacío un vacío existencial que solamente Dios, el verdadero Dios, el Altísimo, puede llenar. Y definitivamente este evangelio es hermoso, proviene de Dios, proviene del Espíritu. Y cuando esto, ¿verdad?, permea en el corazón, Dios quita la venda, convence al ser humano de su necesidad por Dios, esto tiene un efecto poderoso. Pero si estamos como que forzando, podemos quizás, ¿verdad?, alejar un poco a las personas de nosotros, ¿verdad?, cuando debe ser lo contrario, siempre amorosos, siempre amables, siempre tratando bien al prójimo. No es momento de descartar a nadie. No es momento de que si las personas no aceptan o comprenden nuestro estilo de vida, nuestra formación, nuestra estructura, nuestros dogmas, los que practicamos, nuestras liturgias, no es momento de descartar a nadie, porque no sabemos los planes del Eterno. No sabemos el plan que Dios tenga con algún ser humano que aún no ha conocido a Dios, que no ha sido alcanzado. Y si con paciencia, con devoción a Dios, con amor y respeto a esa vida y a su conciencia y a su libertad de tomar la decisión, ¿verdad?, de creer o no creer. Pero usted mire, con amor, orando, lo mejor que podemos hacer por esos seres humanos que queremos que vengan a los pies de Jesucristo es orar para que el Espíritu de Dios les toque y con estas virtudes espirituales poder dar testimonio y glorificar al Padre, y que sean estas virtudes, ¿verdad?, algo que utilice Dios para llamar la atención de esas personas, ¿verdad?, que aún no creen, que aún no son creyentes, para que puedan gustar y ver qué bueno es el Señor. Vuelvo a leer, ¿verdad?, la lectura en Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, a todos, sin distinción de nadie, sin descartar a nadie. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Qué hermoso es poderle dar el espacio al Espíritu del Eterno, al Espíritu Santo, para que desarrolle en nosotros esas virtudes hermosas, virtudes que nos acercan a Dios, virtudes que nos acercan al prójimo, virtudes que glorifican el nombre del Señor, virtudes que hacen al ser humano mirar a Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, ¿verdad? Y recuerda que ningún ser humano se cruza por casualidad en tu camino. Que te permita el Señor, ¿verdad?, compartir
fe y esperanza en este mundo que carece precisamente de fe y esperanza. Que sea, ¿verdad?, cada momento y cada instante la oportunidad brindada por Dios para compartir el Evangelio. Sabemos que es un gran tesoro. Compártelo porque alguien lo necesita. Que Dios te bendiga. Amén.